Hola a todos, sean muy bienvenidos nuevamente, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Eco Sin Filtro, su podcast de ambientalismo y veganismo favorito. Por si es la primera vez que nos ven, yo soy Monse. Y yo soy Ana Re. Y pues estamos muy emocionadas de regresar a un episodio más, pero pues seguimos con estas entrevistas, ¿no? Como les comentamos, tuvimos ya un episodio con una invitada y seguimos. Y era una meta que teníamos para esta temporada, entonces estamos muy emocionadas de ya estarlo logrando. Y pues sí, nuestra primera invitada presencial, estamos muy emocionadas. Sí, justo, porque bueno, ya habíamos tenido una por Zoom, pero es la primera presencial, a una personita que admiramos mucho, entonces bueno, se las vamos a presentar primero. Ella es una estudiante de biología ambiental en la UAM, fue una de las 30 elegidas para el proyecto Operación COP, Jóvenes Embajadores por el Clima, para ser parte de la diplomacia por el cambio climático, y una de las 4 mexicanas que fueron parte de la pasada COP26, que admiración, la verdad. Y bueno, también es la protagonista del corto documental Aurora, que muestra el gran proceso para la conservación de la tortuga marina y de toda la vida marina, porque bueno, en Eco pues respetamos, amamos nuestro planeta, a sus habitantes, entonces pues eso también nos emociona mucho, ¿no? Y bueno, este corto fue ganador del premio People's Choice Award del Festival SDGs Action in Film de la ONU. Y pues bueno, ella es Aurora Uribe. Muchísimas gracias por venir, por estar aquí platicando con nosotras de aquí el ecochisme. Bienvenida a Eco Sin Filtro, muchas gracias. Sí, bienvenida, Aurora. Muchas gracias por invitarme. Ay no, muchas gracias a ti por estar aquí, de verdad. Pues es un honor tenerte aquí porque pues ya habíamos tenido nosotras la oportunidad de conocerte un poquito mediante a una plática que diste también aquí en el campus Santa Fe del TEC de Monterrey, y pues justo las dos tuvimos la oportunidad de estar ahí y fue cañón escucharte, fue mucha inspiración, pero aparte, o sea, personalmente me inspiraste mucho en estos temas que a mí me interesan, ¿no? Ambientalismo, pero aparte de inspiración, también me diste como mucha paz, porque justo yo te hice una pregunta como de cómo manejas la ecoansiedad y todo esto. Y sí, como que fue una respuesta que me dio mucha paz, como tranqui, como que todo es un proceso y todos estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿no? Y como que, sí, o sea, canalizar toda esta como interés por salvar el planeta de la mejor manera y que no nos consuma la ansiedad. Entonces nada, pues fue súper valioso escucharte y por eso dijimos, no, en ese momento quisimos contactarte para invitarte y que nos pudieras platicar justo todo este proceso con tu activismo y que se lo platicáramos a la audiencia de Eco Sin Filtro. Así es. Entonces, pues sí, quisiéramos justo que nos platicaras cómo empezó esta conciencia por el medio ambiente. O sea, desde siempre te importó y fuiste como muy cuidadora de los animales y del planeta y todo, o como desde dónde viene tu interés por el activismo. Pues creo que siempre ha sido una parte importante de mi vida y siempre ha estado presente el hecho de que el planeta se está, bueno, lo estamos contaminando mucho y pues estamos destruyendo los ecosistemas y todos los servicios ecosistémicos de los cuales dependemos. Recuerdo que desde kinder cantábamos una canción para aprender inglés, que era algo así como de que cuidemos al planeta, que no tires basura. Entonces eran palabras que tal vez para mí todavía no tenían el peso que tienen ahorita, pero siempre estuvo en mi mente saber que eso era importante y que siempre ha estado pasando, en toda mi vida siempre ha estado pasando pues, el daño ambiental. La primera vez, o de los primeros escritos que aprendí a escribir en inglés, que tengo guardado ahí en mi casa y de repente lo encontré, era de kinder y era como que inventáramos una historia y la historia era de que un barco se estaba acabando todos los peces y yo dije, ¿por qué yo sabía esto? Desde que tenía 6 años. Por suerte, mi familia ha sido muy no consciente, pero muy interesada en estar en espacios naturales. Okay. Vivimos cerca del desierto de los leones. Bueno, ya saben un poco por dónde vivo, pero pero bueno, eso ha ayudado mucho. Siempre he estado como en contacto con pues el bosque y he tenido como la oportunidad de ir a diferentes ecosistemas de nuestro país y siempre he tenido como ese amor
el espacio natural. Entonces, entre más grande me fui volviendo y más consciente me fui volviendo, eso no está bien dicho. Entre más grande me fui haciendo y entre más me volví consciente de los problemas actuales y los problemas que están ahorita quejando pues a todo nuestro planeta, más me entró la necesidad de hacer algo porque los problemas están atacando algo que valoro mucho, pues en la vida de, pues nuestra vida, ¿no? Sí, la vida de todos. Claro. Sí, es que, o sea, justo creo que somos una generación que desde chiquitos nos metieron en esta conciencia, porque, bueno, yo al menos llegaba de casa de chiquita con mis papás a decirles, pues, que me enseñaran en la escuela que nos estamos acabando el planeta o simplemente que estábamos contaminándolo mucho, ¿no? Y ellos como de, ¿cómo crees? No, o sea, no se va a acabar. Y, ¿sabes? Como que sí fuimos una generación muy diferente. Entonces, como tú dices, desde chiquita, pues, escribiste algo relacionado. Entonces, claro, ¿no? Y también mucho lo que se está perdiendo, pues, con esta era digital es como este contacto con la naturaleza y los animales. Como que nos disasociamos de ella y también olvidamos cómo es que es esta parte humana. Entonces, como que rescato mucho de lo que dijiste. Y, bueno, ahorita, yendo a tu corto, que nos gustó mucho. Es que la tortuguita está hermoso, sí. Y como que llega mucho, ¿no? Entonces nos interesa cómo fue tu proceso para llegar a este campamento, o sea, cómo lo encontraste o como para inspirar a los demás de que, pues, a unirse a este tipo de voluntariados, ¿no? Y por qué, y, pues sí, que nos compartas eso, cómo fue que llegaste al campamento. Pues primero fue porque en la prepa ya tenía idea de querer estudiar biología. Tenía más o menos las ganas, pero también estaba entre biología y medicina y no estaba segura cuál de las dos, pero también estaba muy estresada por la escuela, ya no me estaba yendo bien en calificaciones y sabía que si entraba de lleno a la universidad iba a empezar a reprobar materias y no me iba a ir bien. Entonces necesitaba, y bueno, y también como comenté en el evento del TEC, se me olvidó hacer examen de admisión para la universidad. Entonces ya estábamos en mayo, junio y yo no había hecho ningún examen de admisión, entonces pues no iba a poder entrar el siguiente semestre a una universidad, justo porque me tardé mucho en medio decidir a dónde entrar o bueno, qué carrera elegir. Entonces dije pues sería mejor que tenga un tiempo en donde pueda hacer un voluntariado y me dé cuenta de si esto es lo que yo quiero estudiar y pues no echar a perder, pero no entrar a una universidad para después salirme. Sí, que sí lo hice, ¿verdad? Pero después, pero esa es otra historia. Entonces empecé a buscar voluntariados y mi animal favorito es la tortuga marina. Ay, qué padre. Sí, bueno, animales favoritos porque hay 7 especies, pero todas son mis favoritas. Entonces, descubrí ahí un campamento tortuguero que más me llamó la atención, que tenía más información en internet, que era de una fundación y es uno que se llama, es un campamento tortuguero en la reserva de la biosfera, el santuario, porque es diferente legalmente. El santuario de la tortuga Xcacel-Xcacelito está entre Tulum y Playa del Carmen. En esa como área está por Acumal, que es un pueblo que está cruzando la carretera. Y es parte de la Fundación Flora, Fauna y Cultura de México, que están auspiciados por Xcaret, por el Grupo Xcaret. Y bueno, ahí entré a ese campamento y me ayudó bastante. Estuve así, iba a estar solo un mes, pero me quedé unas 2 semanas más porque me encantaba trabajar ahí. Y ahí me di cuenta que sí, eso era lo que yo quería estudiar. Como les había comentado, ahí me di cuenta que el estrés y el cansancio no son lo mismo, porque normalmente lo vemos como que es lo mismo, ¿no? Y no, me di cuenta que podías trabajar, cansarte en algo y no estar estresado y querer hacerlo igual de fuerte, igual de cansado al día siguiente. Y eso me inspiró mucho y me llenó mucho. Y me di cuenta que eso quería vivir. Entonces por eso me fui más justo para biología ambiental. Y sí le recomendaría a todas las personas entrar a algún tipo de voluntariado. No tiene que ser a fuerzas con las tortugas. Puede ser en un hospital, puede ser en cualquier lado. Pero es una experiencia que te ayuda mucho porque muy pocas veces tienes la oportunidad de hacer algo porque quieres y no porque te va a dar dinero. Porque después ya no puedes pensar en eso, ¿no? O sea, primero el dinero porque pues, tienes que sobrevivir. Entonces,
hay muy pocas veces en donde puedes hacer algo sin pensar, ¿esto qué me va a dar? ¿Esto qué me va a ofrecer? ¿Qué voy a perder? ¿Qué voy a ganar? Así, no solamente porque quieres. Entonces, si tienes el tiempo, aprovéchalo para eso. Y también porque el voluntariado al final es encargarte y ayudar de otros, humanos o no humanos, no importa. Pero es cuidar de otros sin tener un beneficio económico, y eso te ayuda a tener más empatía. No es lo mismo luchar por algo porque sabes que es importante a que porque tienes una conexión emocional. Sí, claro. Eso te da mucho más empuje y mucho más aguante para seguir. Un propósito. Justo. Sí, así es. Y ahí conocí a varios chavos que trabajaban ahí. Bueno, que eran voluntarios antes y después, como viven ahí en Quintana Roo, ya se volvieron más bien trabajadores tortugueros que trabajan ahí 6 meses al año. Y estar en ese campamento tortuguero les salvó la vida, porque aún si no se volvieron biólogos, o sea, no importa, el chiste es que iban, o sea, ayuda a bajar las tasas de violencia juvenil y también de que jóvenes dejan la escuela. El entrar a este voluntariado hizo que ellos se alejaran de un estilo de vida que los hubiera terminado en la cárcel o muertos, y hayan continuado con sus estudios y ahora ya tengan familia. Sí. Qué fuerte. Y, o sea, llegando a todo esto, más bien, ¿cómo te llegó a ti la oportunidad de que te dijeran, oye, quisieras narrar este corto documental? O tú como... nació. Ajá, ¿cómo nació? ¿O tú ya sabías que lo estaban haciendo y te ofreciste? No sé, ¿cómo llegó la oportunidad de poder ser la protagonista del documental? Pues fue pura coincidencia, la verdad, porque estábamos en el campamento tortuguero, era como... Fui en agosto, el 1 de agosto del 2018 y salí hasta el 14 de septiembre de 2018. Estábamos como a finales de agosto y de repente estaba yo sola en el campamento porque hay varias playas cerca en donde no hay un campamento, pero sí les interesa a los hoteles de ahí que chequen o que chequen los tortugueros si llegó alguna tortuga en la noche y no lo vieron o algo. Entonces eso se llama prospección. Entonces una vez a la semana pedían que hiciéramos una prospección en diferentes playas. Entonces vas y checas si hubo rastros de tortugas, si hay cascarones, etcétera, y los cuentes, ¿no? Entonces, pues no podemos dejar el campamento completamente solo. Entonces, la mayoría de nosotros o de los tortugueros van a la prospección, pero se quedan algunos cuidando el campamento. Y en esta ocasión yo me quedé cuidando el campamento y en eso llegó una camioneta que estaban buscando al jefe tortuguero. Y yo así de, no está. Pero ¿para qué le quiero? Sí. Y ya me comentaron que venían a ver pues unas tomas para un proyecto que querían grabar y que se podían pasar, y chequé que siguiera legit. Y ya, entonces los dejé pasar. Bueno, le marqué al jefe tortuguero, me dijeron que sí, que los dejara pasar, y me quedé con ellos ahí como unas 3 horas y yo como, ¿y qué van a hacer? ¿O a qué vienen? Y me contaron que querían hacer como una historia de los voluntarios, que no fuera un documental como científico, sino más humano, de la experiencia de ser voluntario. Y les di como un tour del campamento y todo, y después de estar ahí esas horas con ellos me dijeron como, oye, ¿y no quisieras tú salir en el documental ya que estás aquí y te gusta hablar de esto? ¿No quisieras ser parte? Y les dije, claro que sí. Entonces así fue como sucedió. Qué padre. Y siento que fue aparte como súper loco, ¿no? Que tú hiciste algo como porque te llegó la oportunidad, ¿no? Y que lo disfrutaste y todo. Pero ¿cómo fue tu reacción al ver como todo lo que logró este corto, ¿no? O sea, que tú... Sí, o sea, literalmente te llegó la oportunidad, y ver todos los reconocimientos que tuvo y el alcance que tuvo y la importancia del mensaje que da, no sé, ¿cómo fue tu reacción al ver todo lo que se había logrado? Yo no me lo esperaba ni de chiste, porque en ese momento, cuando lo íbamos a grabar, me dijeron que lo máximo que tenían planeado es que saliera en el cine antes, como en los cortos antes de las películas, en Cinépolis, así como el que es del Doctor Vagón.
Ajá. que sale un tipo corto chiquito antes del cine, bueno, antes de la película. Y me decían, eso es lo que va a salir, y además en las páginas de Grupo Xcaret, ahí va a estar el documental, ¿no? En Facebook, y así yo, bueno, con eso para mí va a ser increíble, y con eso ya. Y esa era la idea que yo tenía. Pero ya terminamos el documental. Bueno, terminamos de grabarlo. Yo seguía siendo pues voluntaria. No sé qué, dejé de trabajar mientras lo hacía. Solo ahora dormía un poco menos. Bien. Y pasaron 6 meses. Yo ya me regresé, empecé la universidad y no me decían nada. Y yo así como, ¿y cómo va el corto? Y así, sí, ya va a salir, es que estamos trabajando en ello. Y yo, ok. Y no salió, y dejé de hablar bueno, ya no me hablaba tanto con el director. Solo cada tantos meses volvía a preguntarle como, ¿todo bien? O ya fue el documental. Y me decían, sí, es que ese documental ellos también lo hicieron con mucho amor y con todo el corazón porque no les pagaron para hacerlo. Ellos lo estaban haciendo en su tiempo libre, entonces estaban trabajando haciendo otros cortos, otros comerciales para Grupo Xcaret, y cuando tenían tiempo libre editaban el corto. Wow. Entonces fue por eso que, aunque lo terminamos en 2018, salió hasta 2020. Wow. Diciembre del 2020 fue que salió. Entonces yo ya había perdido la esperanza, y cuando de repente ya salió y lo metieron a los festivales y sí lo aceptaron, fue como, ¿qué está pasando? Estaba impresionada, impactada. Y qué loco eso que igual mencionas, porque justo leí, no sabía si era cierto o no, que había sido como que justo un proceso como difícil porque no tenían mucho presupuesto, entonces como que para el equipo fue como que difícil grabar, y las luces, como que fue todo como muy justo, como con mucho amor, muy artesanal, no sé cómo decirlo, pero que sí tuvo como varias complicaciones. Entonces que haya salido tan bonito sí es como wow, o sea, porque no tuvo como una gran producción ni nada de eso, ¿verdad? Exacto, sí. Grababan nada más con una cámara, no sé el nombre de las cámaras, la verdad, no. Pero no era de hombro ni nada, era una chiquita así. Pues tal vez como las ándale, sí, justo era como esa, como esa de ahí. Mira. Era como esa. Uh-huh. Y creo que usaron un dron para hay como 2 tomas de altura. Uh-huh. Y fuera de eso usaban unas luces como estas que tienen aquí blancas, pero rojas, porque con luz blanca no se puede trabajar con tortugas, porque las tortugas chiquitas siguen la luz de la luna para llegar al mar. Entonces si tú pones una luz blanca, van a ir hacia ella en vez de ir hacia el mar, y eso pues es peligroso para ellas. Entonces tienes que usar a fuerzas luz roja, y eso también creo que fue un problema para ellos pues en edición, corregir toda la luz. Claro, wow. Sí, porque aparte, bueno, yo que estudio comunicación, o sea, sí lo vi, dije, qué hermoso, o sea, de que visualmente cómo se veían las tortuguitas, y también tu cara de emoción, o sea, hubo como una toma que, o sea, no estabas medio llorando, pero como que sí logras conectar, y el no tener pues como lo que mencionabas, o sea, fue del corazón porque quisieron, no porque se los pidieron. Entonces wow. Y bueno, a esto sigue la siguiente pregunta, que es, ¿cómo fue tu proceso desde la proyección de tu corto documental y los premios hasta el ser delegada o representante en la COP26 en parte de adaptación, pérdidas y daños asociados al cambio climático? Pues fue un poco... No, o sea, no iban de la mano. No es que porque haber hecho el documental me hayan elegido después. Sí ayudó a ponerlo en mi CV, claro. En mi CV para que estuviera en el proyecto o en el programa, pero después para poder participar en la COP hubo más pruebas y hubo otras cosas. Lo que sí fue al mismo tiempo fue cuando ganó el premio y cuando yo estaba haciendo mi aplicación para entrar al proyecto Operación COP, Jóvenes Embajadores por el Clima. Fue al mismo tiempo, estaba justo yo haciendo tenía que hacer un escrito en inglés de 3 páginas, que no es mucho, ¿no? Pero tenía 3 días para hacerlo. Tenía que hacer un video de 5 minutos, tenía que hacer otro documento pero ahora en español. Necesitaba 2 cartas de recomendación de profesores y necesitaba mi CV. Entonces hice todo eso así, tenía así como mi papá me mandó la convocatoria y era como se cierra en 3 días y yo
no, Wow. sí quiero entrar, pero no estaba seguro. Yo así como de sí valdrá la pena que entre, qué tal que no quedo ni al caso. Todos esos pensamientos intrusivos, sí. Y en eso, el segundo día, de repente era el día de la premiación de los cortos, y sí salió premiado, y fue como, sí puedo, creo que sí puedo, como que me dio un boost de decir, ser esto algo, entrar a la COP es diferente, pero es una señal de que sí puedo, sí puede llegar lejos lo que haga. Entonces por eso sí entré a la convocatoria. Okay. Y creo que me ayudó mucho el estudiar biología para quedar justo en los tracks de negociación en los que quedé. Okay. Porque pues dentro de todos los que entramos no había nadie más de ciencias, había ingenieros y había en su mayoría gente pues de sociales, ¿no? Porque al ser cosas de diplomacia era más de ¿cómo se llama? De relaciones internacionales, de ciencias políticas, y al principio yo me sentía muy intimidada porque todos hablaban con terminología que yo no entendía. O sea, cuando nos daban las clases, porque teníamos clases, bueno, yo tenía clases de la universidad y además en las tardes o a veces en la mañana y faltaba clases de la universidad. Teníamos clases de este programa que era para capacitarnos, para entender la COP perfecto, el Acuerdo de París, cada artículo, cada cosa, qué significa, cómo funciona. Y a veces había unos no había unos, pero había varios chavos y chavas que pues obviamente hacían preguntas a nuestros profesores, digamos, con terminología así política, y yo así como ¿qué es eso? ¿Por qué hablan con tantas palabras? Y yo siento que no lo voy a lograr, pero luego dije, espera, o sea, por eso también luego hay problemas en la COP y en estos organismos internacionales, porque quienes no saben de eso, de ciencias políticas o de ese tipo de terminología, se asusta y se va, o dice, este no es mi área, o no, yo soy científica, yo no entiendo esto, yo mejor me voy a otra zona. Y dije, no puedo ser parte de esta separación, o sea, si yo puedo traer conocimiento o formas de pensar diferentes, tengo que intentar, tengo que aprender a hablar como ellos para poder como combinarlo. Y entonces me esforcé en esa parte, y eso ayudó a que ahora yo fuera parte de las 4 que terminamos, ayudando a que fuera un equipo más como integrado, o sea, como más de diferentes áreas y de diferentes ramas. Y entonces ahora podíamos juntarnos y había 2 de ciencias políticas, había una como de filosofía y yo que era de biología. Entonces podíamos hacer propuestas que veían diferentes aspectos de una política. Entonces yo podía decir, no, hay que tener esta terminología porque esto es importante y cambia en cuanto hablamos de ecosistemas. Y la otra compañera decía, sí, pero aparte hay que poner esto porque esto ayuda con la parte de derechos humanos, y así podemos integrar algo que no dejara más completo, ¿no? Que no dejara de lado ninguna visión. Y pues esto. Y eso, o sea, que mencionas, pues también como que podemos incorporarlo de que a la vida diaria, de que a la audiencia, por ejemplo, que muchas veces la gente no se une a los movimientos porque se intimida por gente que usa terminologías o que sabe más, ¿sabes? Entonces como que prefieren de quedarse con ese conformismo en lugar de como entrar y decir, ok, ellas saben de eso, pero yo puedo investigar de eso, pero yo puedo aportar de esto a otro, ¿sabes? Entonces es muy valioso lo que dices, entonces gracias por compartirlo. De nada. Y pues justo quería como hacer un paréntesis, o no sé si paréntesis, pero dar como ya hicimos un episodio justo la temporada pasada de la COP de la COP 26, como que dimos igual un gran contexto, pero pues para los que no sepan de qué es, no sé si tú nos pudieras dar así un contexto de qué es la COP y por qué es tan importante. Sí. Bueno, primero que nada, la COP significa la Conferencia de las Partes. Está esas siglas por las palabras en inglés, que es Conference of the Parties. Al final, ¿eso qué significa? Que las partes, que son los países están dentro de la ONU, están dentro del marco de lucha contra el cambio climático, se unen. O bueno, no se unen, se juntan para hacer legislación internacional o para crear mecanismos internacionales para actuar contra
o a favor de algo. Okay. Entonces hay muchos tipos de COPs, hay varias COPs. La COP de cambio climático es la más conocida y por eso se le ha puesto que es la única COP, ¿no? Sí. Pero en cuanto al medio ambiente, está el programa de las Naciones Unidas del medio ambiente. Ese antes hacía una cumbre completa, pero en la cumbre de Río en 1992 se dividieron los temas en 3. Se dieron cuenta, bueno, no se dieron cuenta, decidieron que ahora todos los temas de cambio climático y de medio ambiente se vieron por separado y se hicieron 3 diferentes conferencias. Se hizo la conferencia de las partes en el marco del cambio climático, está en el marco de pérdida de biodiversidad, bueno, de biodiversidad, y está el de desertificación. Entonces son 3 COPs, pero la de cambio climático es ahorita la más sonada, la que está de moda, la verdad. Okay. Y entonces las otras 2 están en su sombra. Okay. Pero es importante conocer que hay cambio climático, biodiversidad y desertificación. Las 3 son igual de importantes. Las 3 al final, las políticas que salgan de ellas impactan entre sí. Se interrelacionan. Y se interrelacionan. Pero la de cambio climático es la más conocida, la que está teniendo más impacto y más financiamiento. Y bueno, al final ahí se hace toda la legislación, todos los acuerdos y todos los mecanismos internacionales para las 3 líneas de acción climática que existen, que es mitigación, adaptación y pérdidas y daños. Pérdidas y daños ahorita está vista como una subparte de adaptación, pero se está luchando para que sea una tercera diferente. Okay. Mitigación es que eliminemos la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y eso se hace eliminando las fuentes y mejorando los sumideros de carbono, de metano y todos estos gases. Entonces quitamos las fuentes con energías renovables y aumentamos los sumideros al mejorar los ecosistemas que absorben el carbono. La adaptación es justo, sabemos que pues aún si eliminamos muchos gases de efecto o muchas cantidades de estos gases de efecto invernadero de la atmósfera, hay efectos que ya no se van a quitar. Hay efectos que ya están, como el aumento de temperatura que ya tenemos, o también el aumento de mar que ya tenemos, todas estas partes. Entonces, como eso ya no se puede quitar, nos tenemos que adaptar a ellas, tenemos que mejorar nuestra forma de hacer agricultura, tenemos que mejorar nuestra forma de hacer comercio, etcétera. Entonces, eso es la adaptación. Y pérdidas y daños es que aún si mitigamos y aún si nos adaptamos, hay pérdidas y daños que ya están y que ya van a seguir. O sea, los huracanes van a ser más fuertes, o sea, no importa si nos adaptamos y si mitigamos. Entonces, hay que saber cómo abordarlos y qué hacer después de ellos, y también tener mejores mecanismos de alerta temprana ante ellos. Y esas son las 3 áreas de acción climática. Y todas esas acciones, el cómo financiarlas, el cómo mejorar nuestro conocimiento sobre esto y cómo mejorar la tecnología que tenemos y compartirla entre los países, todo eso se acuerda en la COP de cambio climático. Wow, gran contexto. Porque te digo, justo lo platicamos y es algo que habíamos leído y como que estábamos al pendiente, pero esto es todo un nuevo mundo de lo que es la COP en realidad. Entonces, wow, increíble. Aparte justo que estamos cerca ya de esa COP 27, ¿no? Entonces... Sí, es en noviembre y la COP de biodiversidad es del 7 al 12 de diciembre. Ok, wow, excelente, sí. Pues, bueno... justo en la plática que diste en el TEC, platicabas de cómo fue tu experiencia y cómo fue tu perspectiva de muchos países estando ahí y como llegando a acuerdos o a justo estas legislaciones. Y yo te quería preguntar, ¿cómo sientes tú el compromiso de todos estos países, ¿no? O sea, ¿cuál es cómo viste que ellos actuaban o su interés por, en serio, llegar a un acuerdo que sí fuera realmente como efectivo para el cambio climático? Primero que nada, en la COP los países se dividen en 2 categorías. Está países anexo 1 y países anexo 2. En el países anexo 1 básicamente son los países desarrollados. Sería los países que ya estaban industrializados al momento en que empezó la COP de cambio climático. Al momento que empezó pues sí, esta cumbre, ¿no? Entonces, en ese anexo pues están Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá, básicamente ellos. Y en el anexo 2 estamos todos los demás. Bien. Sí.
dentro del anexo 2, bueno, y hay un tercero que se llaman el grupo Umbrella, y son como en medio. Australia se define como que es grupo Umbrella, que es como de, o sea, soy país desarrollado, pero porque estaba colonizado por... como que bueno, están anexo 1 y anexo 2 que técnicamente, o sea, son la separación, ¿no? Pero dentro de ellos hay equipos, digamos, o sea, grupos de países que comparten visiones, entonces se unen y es más fácil entre ellos ponerse de acuerdo de temas, en vez de que estemos los 196 países discutiendo. Primero es como vamos a debatir adentro de nuestro grupo y luego sale un representante, y cuando un tema es muy difícil de tratar, ese representante habla por todos, ¿no? Entonces está el grupo africano, está el grupo árabe, está ILAC, que es América Latina y el Caribe, está el grupo de las naciones menos desarrolladas, o bueno, más pobres, está el grupo de islas, está el Umbrella Group, que es que sí es desarrollado, pero no se quieren llamar así. Entonces se llaman Umbrella Group. Ahí está más notablemente Australia, y están anexo 1. Nosotras, México, no está en ILAC. Estamos en un grupo que se llama el grupo Environmental Integrity Group, o sea, el grupo de integridad ambiental. Y es un grupo muy extraño porque yo diría, o sea, pareciera que no tenemos nada en común, o yo pensaba como somos como los que no quisieron elegir en sus equipos y dijeron, bueno, hagamos un equipo juntos, porque es un grupo que se hizo literal después de los demás, y estamos México, Corea del Sur, Suiza, Mónaco y Liechtenstein. Entonces, muy variado. Ajá. Sí. Y Georgia, perdón, me faltó. Y Georgia. Entonces, pues sí, somos un grupo así que está muy... muy de todo. Muy de todo. O sea, Asia, Europa del Este, México. Sí. Es como muy extraño. Pero bueno, somos ese equipo. Nos tocó ahí. Nos tocó ahí. También no siempre el grupo de integridad ambiental está de acuerdo en todo. Cabe notar. Sí, pues, cuando pasa eso, pues salimos solo como... cada país por separado y dice su postura, pero obviamente cuando nos unimos tenemos un nombre más grande. O sea, nuestra palabra tiene más impacto porque es como a la Unión Europea. Estamos de acuerdo en esto, ¿no? Que este grupo dice esto, entonces sí. Sí, y entonces ya llama más la atención porque entonces ILAC dice, se pusieron de acuerdo de que México y Suiza, y entonces la Unión Europea dice, Suiza estuvo de acuerdo con eso, y también Corea del Sur. O sea, como somos de diferentes continentes, ayuda a que lo que digamos como en conjunto tiene mucho peso. También hay otro grupo que se me olvidó que se llama G77 y China. Básicamente son 77 países y China. Que aunque ya es industrializado, obviamente, y ya podría llamarse pues como industrializado para ser anexo 1, todavía juega ese papel de que no es, toda su población todavía no está para ser anexo 1, entonces se queda como anexo 2, que eso le da ventajas para no tener que dar tanto dinero. Exacto. Entonces, bueno, ese es un panorama que de cómo son los equipos en la COP y cómo se manejan las visiones. Y otra cosa que es importante notar es que en la ONU no se va como amigos. Esa es una mentira. A la ONU nadie va con ganas de ayudar a los demás. Solo se va con ganas de ayudar a tu propio país. Sí. Claro. Lo bueno es que a veces pues la visión de tu país ayuda a otros, o pues sí es como más proambientalista, pero en la mayoría se busca cuidar la economía del país. Porque la posición de un país, bueno, es que no es un país, es un estado. Y un estado incluye tanto el gobierno como su población. Entonces la posición que México lleva a la ONU o a la COP de cambio climático, biodiversidad, etcétera, es tanto la del gobierno como la de las empresas y la de parte de la sociedad civil, pero en su mayoría empresas y el gobierno. Entonces, para hacer el papel de postura de México también está Cemex y Pemex. Porque entonces no todo es el gobierno, también son las empresas. Sí, tienen muchísimo poder. Tienen muchísimo poder porque aparte del gobierno tiene que cuidar o salvaguardar la economía del país. Entonces se va con esa postura, y sobre todo los países de anexo 1 tienen que pagar por
casi todo lo que se hace o lo que se hace, se acuerda ahí. Entonces, si decimos, necesitamos un mecanismo para pérdidas y daños y necesitamos que los países vulnerables al cambio climático tengan sistemas de alerta de huracán, ¿no? Hay muchos países que no las tienen, que tengan un sistema de alerta de tornados, de incendios, y es como, bueno, sí, pero no tienen el dinero para comprarlo. Pues los de anexo 1 tienen que pagar por eso. Y por eso mismo, esos países buscan que las propuestas que se acuerdan sean lo menos ambiciosas posibles. Ahora todo tiene sentido. Exactamente. Por eso la Unión Europea dice de que no, somos súper ambientalistas, estamos súper avanzados y que tenemos puras turbinas de aire, pero en su país. Y no quieren que el resto del mundo lo tenga porque lo tienen que pagar. Claro. Wow. Entonces es una gran mentira, pues, o sea, ¿quién nos bloqueó el que pusiéramos en pérdidas y daños, que se tomara en cuenta el bienestar de los ecosistemas y de las ganancias de las personas? O sea, tanto la economía local como el bienestar de los ecosistemas fue la Unión Europea. Nos dijeron no, o sea, no hay forma de que vayamos a aceptar esto. Y en la COP y en cualquier lugar, cualquier órgano de la ONU, todo lo que se acuerda tiene que ser por consenso. No es por mayoría de votos, es consenso. Entonces eso se usa porque dicen, así no dejamos a nadie atrás, ¿no? O sea, todos estamos de acuerdo. Pero los grandes que tienen mucho poder, pues también hay como que tienen muchísimo peso. Y pues sí. Exacto, si lo ves de otra manera, el consenso, el decir, el consenso hace que nadie se quede atrás, también te dice, eso significa que todos los países tienen derecho a vetar. Entonces todos pueden vetar algo, porque si no estoy de acuerdo, no, se acabó. Sí, entonces Reino Unido veta todo lo que quiere. Sí, cualquier país puede vetar todo lo que quiere, pero obviamente quienes vetan más, pues son los países de anexo 1 que no... O sea, si hay para ellos, bueno, no sé, Reino Unido, o si algún lugar en Europa se incendia, obviamente sí les importa, pero si tienen el dinero para lidiar con ello. Entonces, no importa si no se logra un acuerdo en la COP, porque ellos no necesitan dinero. Entonces sí pueden vetar algo y no les va a afectar. Pero los países que no tienen dinero, necesitan como la ayuda y están como esperanzados a que se llegue a una resolución que los apoye y todo, pero pues si no se tiene un beneficio para los países con tu anexo 1, pues sí. Está complicado. Y eso es en pérdidas y daños, ¿no? Pero por ejemplo en transparencia, un país que veta mucho las cosas es China. Porque en transparencia significa que todos los países tienen que tener un inventario de todos los gases de efecto invernadero que liberan al año y en qué cantidades y qué empresas y de qué manera. Pero se hizo una revisión y se notó que puede haber, pues obviamente, corrupción en cuanto a que no hay mucha clarificación de quién checa que lo que pone un país sea real. Sí, pues sí. Entonces se está haciendo una reforma en eso y quien más se opone y veta esas cosas es China. Wow, qué raro. Sí, qué raro. Y bueno, también me di cuenta que justo como decía esto de la Unión Europea, hay una versión muy diferente de lo que los países dicen ser o promocionan y la gente que va a negociar en nombre de esos países y las posturas que tienen. Porque pasó un incidente fue así como muy grande en la COP con una de mis compañeras, justo de las 4 que fuimos. Una de ellas, que se llama Daniela Redondo, estuvo en el track de negociación de creación de capacidades y estaban haciendo un plan de, digamos, pues de creación de capacidades, que eso sea como educar y crear talleres para concientización ambiental, pero también para información técnica, para todo tipo de acción climática, ¿no? Pero hacer creación de capacidades. Y se estaba haciendo un plan de todas las áreas en las que tiene que haber creación de capacidades
para luchar contra el cambio climático. Y este plan de educación va a durar 10 años. Entonces, por ejemplo, cuando creamos capacidades, tenemos que también crear capacidades en cuanto a información de ecología. Y tenemos que crear capacidades en cuanto a equidad de género, racismo, todo tipo de cosas, ¿no? Ella propuso que tiene que haber educación de equidad de género, que es muy importante, obviamente, para poder hacer nuevas políticas ambientales y poder mejorar la economía en torno a, para que no dañe el ambiente, pero tampoco dañe a las mujeres, ¿no? Y tomar en cuenta todas estas desventajas que existen. Y Arabia Saudita se opuso. Pero se opuso para poner presión en otro track de negociación. Arabia Saudita obviamente depende, la mayoría de su economía está en el petróleo. Y había otro track de negociación que buscaba hacer más difícil la economía en base al petróleo. O sea, poner que haya más regulaciones. Más regulaciones y más ponerle más impuestos al petróleo y poner más regulaciones. Arabia Saudita obviamente estaba en contra de esto porque pues la mayoría de su economía está basada en el petróleo. Y para poner presión en eso, ¿qué hace? Dice, voy a bloquear en todos los demás tracks de negociación cosas de género. Así le voy a poner presión a todos los países que son más, pues, liberales, a toda la Unión Europea, a, pues México, a otros países que dicen públicamente estar en posicionados en cuanto a la equidad de género. Para complicar como la resolución, ¿no? Ajá, para complicar la resolución. No. Y entonces obligarlos a que cedan en la que yo quiero y ya yo quito mi bloqueo en género. Wow. Pero ¿qué pasó? Sí, bueno, exacto. No salió porque los demás países, en vez de decir, ¿sabes qué va? Dijeron, bueno, no pongamos género. Y de los 196 países, Daniela Redondo, de Querétaro, fue la única que dijo, no, se tiene que quedar género. Y todos los demás países la presionaron a que tenía que quitarlo, porque obviamente si ella no lo ponía, lo del consenso. Y entonces, en vez de todos unirse y presionar al de Arabia Saudita, todos se voltearon contra Daniela y le dijeron, tienes que quitarlo. Y al final, ¿qué fue? O sea, dijeron, es que mira, él no va a quitar su posición. Si tú no dejas género, todos los demás puntos que vamos a abarcar en 10 años se borran. Ya ninguno va a valer. Entonces mejor quedarnos con la mayoría en vez de quedarnos sin nada. Y dijo ya, o sea, después de algo muy fuerte, estaba llorando ella y dijo, pues está bien, o sea, lo tengo que sacrificar para que podamos tener los otros puntos. Y lo sacrificó. Obviamente en la delegación fue un caos y la jefa de delegación, Camila Cepeda, que es la secretaria de Relaciones Exteriores, hizo un speech público al final, en cuando hay una como sesión plenaria con todos los jefes de delegación, y dijo que era una vergüenza que todos sus países dijeran estos discursos de género y a la hora de la hora se echaron para atrás y ninguno luchó por ellos, ninguno. Y de todas las personas, miles de personas que estábamos ahí, 196 países, la única persona que se disculpó con Daniela fue el delegado de Arabia Saudita. De verdad. Le dijo, perdón, pero mis jefes me obligaron y lo tenía que hacer. Son tantos intereses. Sí. Pensarías que es el que menos el que hubiera hecho, sí, porque machismo. Y fue el único que se disculpó. Cambia tu visión de los países y de qué es lo que sabes y qué es real y qué es propaganda. Sí. Wow, el shock. El shock. No, y me acuerdo que también platicaste sobre como un ejemplo de cuando tú estuviste delegando. No recuerdo si era también con Reino Unido o no sé si te acuerdas cuál nos platicaste en la... Sí, que tú que es de lo que te arrepientes, que te lo guardaste de no decir. Sí, era la Unión Europea. La delegada de la Unión Europea, estábamos discutiendo
cómo iba a operacionalizarse la red de Santiago, que es una red que va a buscar conectar países vulnerables al cambio climático con organizaciones, instituciones, academia, expertos que puedan ayudarlos para evaluar cosas de pérdidas y daños, para evaluar o para atender o para, después de que hubo un desastre natural, poder reconstruir pues tanto la economía como el lugar, los ecosistemas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces busca esta red, justo, un país es vulnerable, necesita ayuda, pide ayuda a la red busca qué organización o quién le puede ayudar y los conecta y financia que los ayuden. Okay. Entonces teníamos que definir en qué tópicos puede actuar la red. Uh-huh. Y hicimos una lista de diferentes tópicos que afectan o que tienen pérdidas y daños por el cambio climático. Hay más violencia por el cambio climático, hay menos comida, hay varias cosas. Entonces hicimos una serie de tópicos en los que afectan pérdidas y daños, okay, para que ahí apoyaran. Y pues era una lista larga, obviamente, pero no queríamos dejar nada fuera. Y la delegada de la Unión Europea dijo que no estábamos ahí para checar listas de ropa sucia, listas de lavandería de los países. Ay, Diosito. Wow. Entonces que su delegación no iba a aceptar una lista ahí, porque no íbamos a checar la lista de lavandería de cada país. Como si fuera culpa de cada país. Sí, como cada quien tiene que hacerse cargo de lo suyo, ¿no? Sí, así como de, o sea, los huracanes destruyen tu casa, guácala, o sea, yo no quiero lavar tu ropa. Esa es su visión. Ay, y tú, ¿cómo lavar la ropa? O sea, yo no decidí nacer aquí, o sea, yo no decidí que mi país fuera una isla. Sí. Y es más, yo no estoy haciendo la mayoría de las emisiones que están haciendo que mi isla se desaparezca. Sí. En todo caso, es tu lista de lavandería que tú tienes que checar. Entonces, eso fue algo muy fuerte. Y sé que ella lo tenía como una línea que no podía cruzar, o sea, a fuerzas no lo iba a aceptar. Okay. Pero esa no es la forma de decirlo. Y esa no es la forma de hablarle a las personas que tienes enfrente, que sabes que su casa puede desaparecer en los siguientes años, y hablarles con ese nivel de desprecio o de que no son nada, sin superioridad. De superioridad y muchísima falta de empatía. Y ellos lo pueden decir porque saben que nadie les va a decir nada. Y no les va a pasar nada. Porque es como, X, yo puedo decir lo que yo quiera. Ay, no. Y eso me molesta, o sea, y eso es lo que yo me ganó, o sea, me dio miedo decirle. ¿Por qué? Porque ella puede vetar y le vale. Y me dio miedo, y no debió de haberme dado miedo, porque, bueno, puedes vetar, está bien, pero no te voy a dejar que hables así de nosotros enfrente de nuestra cara. Okay. Y todos hagamos como que no dijiste nada, porque eso no está bien. Sí, quedarse como justo con los brazos cruzados. Por eso mismo, por el miedo, ¿no? Creo que todos se quedan como de... Sí, y todos los demás tenemos que ser súper formales y así para quedar bien. Wow. Yo no pensaría que todo el mundo ahí es formal. Y no, o sea, hay gente que es como, pues yo aquí soy superior. Y es recordarles que no, o sea, que hay que quitarles el poder iguales. De que puedan decir eso y nada va a pasar. Y no haya repercusión. O que estamos tontos y no nos damos cuenta. Nos puedes insultar en la cara, no nos damos cuenta. No, sí nos damos cuenta. Okay. No sé, Wow, qué nivel de estrés y de impotencia, ¿no? Estar como en esas pláticas que siento que te puedes sentir que ya estás ahí. O sea, ya el haber llegado ahí tienes un gran poder y un gran privilegio, pero todavía llegar a ese punto y sentirte que te topas con la pared, que no importa las ganas que tengas, todo lo que sabes, que alguien diga no, y sin ningún, ¿cómo decirlo? O sea, sin sentido, o que ellos no sienten que va a ser como que importante ese como que paro que te pongan, pero pues para ti siento que para nosotros puede representar muchísimo el estar ahí, que una persona, porque tuvo un mal día y estaba de malas, quiso decir que no sé, eso es lo que creo que puede ser demasiado como frustrante, ¿no? Sí, basta. Pero bueno, ahorita que justo como lo mencionamos, estamos a poco tiempo de la COP27,
tú con toda esta experiencia que tuviste, que digo, creo que por tantas cosas que nos has comentado podrían cambiar muchas cosas, pero ¿qué te gustaría a ti que cambiara en esta COP? ¿O que fuera diferente o qué te gustaría que se llegara? Pues, por una parte, la red de Santiago, que ya se operacionalice. Okay. En el acuerdo de Glasgow se llegó a un acuerdo que va a haber muchas pláticas y negociaciones antes de aprobar financiamiento para pérdidas y daños. Eso significa que estaban, digamos, los países acordaron que como todavía no saben cómo acordar el financiamiento, van a esperar 4 años para discutir formalmente el financiamiento para pérdidas y daños. O sea, sí se va a discutir ahorita, pero todavía no se puede llegar a una resolución. Okay. Entonces, bueno, eso fue un retroceso, yo pienso, muy grande, porque el acuerdo de Glasgow era, pues, obviamente para mejorar y catalizar esta acción climática ya más apresurada, pero lo manejaron de manera de que para que quede bien, para que quede perfecto, mejor lo platicamos y lo perfeccionamos en 4 años y en 4 años ya lo vemos bien. Entonces eso no me pareció que estuviera bien. En los últimos días la Unión Europea y sobre todo el gobierno de Alemania están empezando ya a cambiar de opinión en cuanto al financiamiento para pérdidas y daños, porque está dentro de adaptación. O sea, hay 2 grandes fondos mundiales para hacer cosas de cambio, o bueno, para financiar proyectos de cambio climático. Uno se va mayormente a mitigación y el otro a adaptación. Entonces, para pérdidas y daños a veces no hay mucho financiamiento porque no cabe bien dentro de adaptación. Okay. Entonces se quiere mejorar y que se haga más, se quiere facilitar el acceso al financiamiento para pérdidas y daños. Entonces eso es muy importante que ya se vayan apurando porque las pérdidas y daños ya están aquí desde ayer. Y tarde. Ajá. Entonces eso, que se operacionalice la red de Santiago. De hecho está puesto que para que Egipto sea exitoso tiene que ya quedar la red de Santiago. Así como el año pasado decían, para que Glasgow sea exitoso, el libro de reglas del Acuerdo de París tiene que quedar. O sea, el artículo 6, porque faltaba finalizar esa parte del Acuerdo de París. Okay. Sí se terminó el artículo 6, entonces ya fue como, éxito. Entonces ahora es el enfoque en pérdidas y daños. Okay. Y espero que sea más que un discurso y que sí sea algo que se vea dentro de las mesas de negociación. Okay. Porque es lo que realmente importa. Porque puede haber muchos discursos afuera, que era lo que más se ve en la COP, o lo que más se usa para evaluar la COP. Es como, no, fue Leonardo DiCaprio y dijo esto, fue el presidente de no sé dónde y dijo que era súper proambientalista, es un gran paso para el país. Eso no sirve de nada si su delegación adentro de las mesas dice no. No sirve de nada, son palabras. O sea, al final las promesas por el metano son palabras vacías si es que no se hace en las mesas de negociación el mecanismo para que realmente las promesas funcionen y sean prácticas. Sí, cuando es el lugar justo para empezar a solucionar y actuar, ¿no? Y no sirve de nada que hagan toda una promoción y pongan todo bellísimo de que vamos a trabajar por ello y luchar por nuestro planeta, cuando en el lugar donde tienen que dar los sís no funciona, ¿no? Exacto. Uy, sí. Okay. Entonces espero eso. Okay. Que por un lado que las personas empecemos a poner más la mirada en eso, para que sea como, el discurso, ya no nos engañes tan fácil, ¿no? Sé que solo es un discurso. Okay. ¿Cuáles son los documentos que salieron de ahí? Eso es lo que me importa, que el ojo público se vaya a eso, para que entonces la presión sea más real y tengan que ser más ambiciosos, porque de otra manera no funciona o no convencen a la población. Es lo que yo quisiera. Wow. Y bueno, retomando ahorita lo que nos mencionabas de la COP26 y tu experiencia, ¿no? De todo, ¿qué fue como que lo que más te impactó de estar ahí o lo que te llevas como
aprendido, no sé, o sea, nos pudieras compartir y también a la audiencia como tal vez para motivarnos o de, bueno, sí, o sea, los países me escuchan y hay muchos intereses de por medio, pero como rescatar y también como individuos, como dices, ¿no? Que hay que direccionar la atención a otro lado, pero ¿qué te impactó a ti? ¿Qué te llevas? Y bueno, ¿qué nos podrías compartir de qué podemos hacer, ¿no? Pues creo que sería bueno destacar que difiere un poco de Greta Thunberg en cuanto a no todo es bla, bla, bla. Uh-huh. Y sí es importante decir que sí hay delegados que sí trabajan para mejores propuestas y para propuestas más realistas y más realmente ambientales o ambientalistas, digamos, ambientalistas. Sí, o sea, bla, bla, bla es la parte mediática de la COP, pero la parte de las negociaciones no es bla, bla, bla. Y sí hay gente que trabaja duro para poder tener las mejores propuestas. Les digo, era muy, muy estresante, pero al final eran 2 personas. O sea, bueno, de los 196, las que más bloqueaban cosas eran la de la Unión Europea y el de Estados Unidos. A veces el de Australia, pero no tanto. Y los otros 194, 193, estábamos ahí noche y día y noche. Era muy grande el interés de seguir negociando. Haz de cuenta que las negociaciones están puestas para que haya 1 hora o 2 horas máximo por día y de manera formal. Pero de manera informal, los países pueden pedir tener más tiempo para negociarlo. Entonces, en pérdidas y daños, era como, necesitamos más tiempo. Bueno, hay un salón vacío, en otro edificio. Y vamos todos, o sea, éramos, no todos, porque hay quienes decían, no, adiós, yo los veo cuando vuelvo a ser formal. Pero éramos mínimo 70 que íbamos a otro salón. Y luego nos decían, este salón ya se va a ocupar. Nos vamos a otro. O sea, cuando nuestra negociación solo era de 1 hora al día, estábamos 10 horas al día. Entraba a las 9 de la mañana y a veces, 8 de la mañana y salía hasta las 12 de la noche. Y mis compañeras de equipo, pero de delegación, las que estábamos en el mismo alojamiento, como ya nos podemos ir, no, Aurora sigue en negociación. Y siempre yo estaba en negociación, a veces no comía nada y después de 10 horas tenía que pedirle a alguien de la delegación de México que por favor me cambiara el lugar por 20 minutos en lo que iba a comer o iba al baño. Porque todos teníamos ese interés de seguir negociando. O sea, todos los demás países del anexo 2 y algunos, o sea, Australia, el anexo 1, era como, no me puedo ir hasta que esto esté lo mejor posible. Y seguimos trabajando y trabajando y trabajando. Entonces no se me hace muy justo que digamos a alguien de la COP, es tu culpa que no salgan las cosas, no trabajaste, cuando sí se trabaja y se trabaja mucho y al contrario, es un reconocimiento muy grande para esas personas que están siempre ante tanta presión, ante tanto estrés y ante tanta frustración de que hay otras personas que dicen impotencia y siguen ahí año con año trabajando. Sí, o sea, no todo es blanco y negro, es muy gris, porque el de Estados Unidos era muy... su delegación no le permitía ser más ambicioso, pero sí hubo un momento muy fuerte. Yo creo que ese fue el momento que más me impactó. Ahorita me recuerdo. En la segunda semana, nuestro track de negociación era el menos acordado de todos. Haz de cuenta que en la primera semana de negociaciones haces un borrador y las cosas en las que los países no están de acuerdo se pone entre paréntesis. Y en la segunda semana se quitan los paréntesis y se acuerdan esas partes y ya se aprueba el documento. Nuestro documento era el que tenía más paréntesis de todos los, creo que de todos los casi 20 tracks de negociación que hay en la COP. Sí. O sea, casi eran párrafos enteros de paréntesis y la presidencia nos dijo, no puede haber tantos paréntesis, tienen que arreglarlo o no se va a publicar este documento. O sea, se va y hasta el COP27. Entonces por eso también trabajábamos mucho. Y hubo una noche en la semana 2, creo que era el martes, que ya eran las 11 de la noche y seguíamos ahí sin parar negociando.
Y el representante de G77 y China, que era un señor que se llama se llama Vice. Okay. Vice. Y Vicente, bueno, era Vicente, pero le decían Vice. Okay. De las Filipinas, prendió su micrófono y les dijo a los del anexo 1: no puedo creer, es muy frustrante que afuera de los cuartos de negociación digan que nos apoyan, digan que son proambientales y todo, y aquí cuando estamos enfrente de ustedes diciéndoles lo que necesitamos, no les importe. Dice, es de verdad impactante y es muy frustrante. Y en ese momento el delegado de Estados Unidos se quedó así como que le dijeron su verdad en la cara, no se lo y se quedó así, y luego él habló y casi se puso a llorar y dijo: es que yo quisiera hacer más, pero no me dejan. Dice, yo quisiera hacer más, pero mis jefes no me van a dejar aceptar este documento si yo les ayudo. Entonces voy a intentarlo, voy a marcar a Estados Unidos, no sé, que iba a marcar, que iba a intentar para mover cosas, pero que él quisiera hacer más, pero no puede. Entonces, ¡qué fuerte! Ay, cómo no. ¡Qué potencia! Como que sí llega, ¿no? Esto de... Pues sí, impotencia. La indiferencia, termina siendo... es que los intereses detrás, porque pues uno piensa, este tiene el poder, sí tiene el poder, pero al final hay poder atrás y... no sé, pero wow. Y bueno, continuando con esto y con base a toda tu experiencia, yo ahorita mencionaba de que pues nosotros los jóvenes no nos consideran como esta generación de cristal y que bueno, eso, ¿no? Y entonces nosotros decimos que pues no, más bien somos como queremos luchar por estas causas, por todo, ¿no? Por el planeta, ¿no? Pero yo también, veo mucha indiferencia por parte, tal vez de amigos, pero como que en general, no sé, pues sí, indiferencia y como que se rinden, ¿no? Entonces, pues como jóvenes, como apasionadas por pues el medio ambiente, por la salud del planeta, por sus habitantes, los animales, por todo, ¿no? Por querer, pues, vivir y no sobrevivir, por así decirlo. Entonces, ¿qué les recomendarías a los jóvenes para, pues, como dejar esta indiferencia detrás, volverse más empáticos, conectar, no sé, asociar de que, pues, su consumo o todo lo que son con su impacto en el medio ambiente? Entonces sí, ¿qué recomendación darías a alguien que empieza con el activismo o simplemente que se interese, ¿no? Y pues sí. Pues yo diría... empezaría con una frase que he escuchado bastante, que es que los peores enemigos de la acción climática son quienes la niegan y también quienes son pesimistas, porque el pesimismo ante la crisis climática te lleva a no actuar, porque dices, no sirve de nada, entonces ¿para qué actúo? Pero no es cierto, sí sirve, ¿no? Yo empezaría por aprender a quitar ciertos como prejuicios prejuicios limitantes mentales de que es imposible hacer un cambio. Algo que me impacta es, por ejemplo, no, es que es imposible cambiar a toda la agricultura, ¿no? La agricultura industrial moderna empezó entre los 40s y los 70s. Mi abuelita es más grande que la agricultura industrial. Okay. No es algo que ha estado por generaciones y ya es imposible de quitar. Sí. Tiene menos tiempo que mi abuelita. Wow. No es algo que no existe. No hay comida. Se puede alimentar a todas las vacas, todos los pollos y todos los cerdos del mundo. Y son más del triple de los humanos. Hay toda esa cantidad de espacio de alimento. Exacto. Y no se puede alimentar a toda la población. No, sí se puede, pero no se está distribuyendo bien. Entonces es diferente decir, es imposible porque no existe. Sí existe, está siendo mal distribuido. Eso te ayuda a decir, no es imposible.
Solo hay que como que cambiar la manera, ¿no? La manera en la que hablamos de las cosas es muy importante. El decir, es que no nos importa el medio ambiente como sociedad, o siempre hablamos nos. Es, a mí me importa. Sé que a ustedes les importa. Entonces, ¿por qué desde la manera en la que hablamos lo negamos? No nos importa. A mí sí me importa, a ti te importa. ¿A quiénes? ¿A la mayoría no les importa? Ok, pero a mí sí me importa. No, o sea, la forma en la que hablamos o sea, impacta mucho en cómo inconscientemente vemos qué tan posible o imposible es el cambio. Sí, cambiar este mindset de sí se puede y sí, o sea, está en nosotros, ¿no? Y, wow, gracias por compartir esto. Y bueno, ahora sí, llegamos al final de este gran episodio con Aurora. Muchas gracias de nuevo. No sé si quieres compartirnos algo extra más para todas las personas que nos están escuchando y viendo. Sí, es que no tienes que ir para poder impactar. Al final, las posturas que llevan las partes vienen de lo que pasa en el país. O sea, una vez en la COP, los papeles de postura ya están hechos, ya no se pueden cambiar. Entonces el momento de hacer activismo es antes de la COP, es durante ese año, porque lo que llevan los países en la COP provienen de lo que pasa en el país, y lo que pasa en el país, o como general, proviene de lo que pasa en el estado, y eso proviene de lo que pasa en los municipios. Entonces, si tú impactas en tu legislación local o simplemente en la sociedad o en tu comunidad local, lo que piensan, sus valores, sus prioridades, eso afecta a lo que va a llevar el país hasta un nivel internacional. Entonces, sí importa. Si tú cambias algo en tu comunidad, sí importa mucho, porque al final eso es lo que va armando el cambio a gran escala. Y no es solo una manera de pensarlo, o sea, es cómo funciona, es cómo funciona. Entonces, involúcrense o involucrémonos en lo que pasa en nuestras comunidades, porque si decimos no, porque es muy difícil, o porque ya vi que en la COP es muy difícil, no funciona, entonces solo se queda la gente a la que no le importa. Tenemos que tomar esos espacios y obligarlos a cambiar por nuestra participación, no alejándonos de ellos. Wow, y sí, creo que es algo que hemos tenido esta perspectiva también en el podcast, que pues nuestras acciones individuales son tan importantes como la de las empresas, ¿no? Como que estamos muy justo acostumbrados por este pesimismo de no, pues es que si las empresas gigantes no hacen nada por el cambio climático, pues yo qué voy a hacer, ¿no? Mi impacto es mínimo. Y yo hemos recalcado muchas veces que pues somos igual de importantes y nosotros estamos pidiendo todo lo que estas empresas están haciendo para nosotros. Entonces, pues sí, tenemos un poder gigantesco que es lo que nos toca, en lo que tenemos poder para cambiar, y pues es lo que creo que debemos enfocarnos. Sí, igual, o sea, como que recalcamos mucho de que, o sea, simplemente con este podcast, Monse y yo, pues, dentro de nuestro team, ¿no? Nos preguntan, o sea, al escucharnos, como que nos preguntan y se empiezan a interesar, ¿no? De que, me pasas receta de tal, pues, bueno, en el tema del veganismo o tal, ¿sabes? Como que, o cómo puedo contaminar menos. Entonces, o sea, esto, pues sí, o sea, al final como que tu presencia, tu voz importa, porque vas a impactar al de al lado, y ese de al lado al de al lado, y al final, pues, esta red de poder de masa, de voz, pues sí va a importar, ¿no? Entonces, qué bueno que nos lo compartes, porque sí, o sea, como que necesitamos cambiar esta mentalidad, pues sí, pesimista que mencionas, y ser parte de este cambio que buscamos. Entonces, sí, algo que me ayuda justo en mi ecoansiedad, cuando me da ecoansiedad, es pensar o cambiar mi objetivo de por qué hago las cosas. No hago, por ejemplo, intento reducir mis desechos. Soy vegana, ¿no? Intento reducir la electricidad que consumo. No compro ropa fast fashion. De hecho, no compro ropa, ya tengo que cambiar mis pantalones, están bien rotos. Pero hago todas estas cosas. No las hago por si van a crear un cambio, no. Las hago porque sé que están bien hacerlas. Okay. Porque entonces mis acciones no dependen de si las otras personas lo hacen o no. Mis acciones dependen de que esos son mis valores, esos son mis principios, y sé que eso está bien. Y si aún así se muere el mundo, no va a ser por mi culpa. Sí. O sea, yo voy a decir, no fue por mí.
yo hice todo lo que pude porque yo sé que estaba bien y yo estoy cuidando lo que yo valoro. No importa si los otros, bueno, intentas que las otras personas también se unan a ti, pero de eso no depende el que yo lo haga o no. Eso me ayuda mucho. Porque entonces... hacia seguirse. Porque sí, no esperas de tampoco nada de los demás, ¿no? Tú haces lo que tú crees que está correcto y que va contigo y te sientes bien al final del día, ¿no? Ok, y sí, siento que eso también te da mucha paz. Sí. Ay, pues bueno, muchísimas gracias por todo, Aurora, de verdad estuvo increíble el episodio. Eco Sin Filtro tiene las puertas abiertas para ti siempre que quieras regresar. Y pues bueno, recuerden que nos estaremos escuchando todos los lunes a las 5 de la tarde. No olviden seguir a Blua Media, la increíble casa productora que nos da este gran espacio, este gran set, este gran equipo y hace todo esto posible. Lo encuentran como @BluaMedia en Instagram, TikTok, Twitter y YouTube, y en Spotify nos encuentran como Blua Podcast. También pues síganos en nuestras redes sociales del podcast, en Instagram, @ecosinfiltro, y también en la descripción del episodio les dejaremos las redes sociales de Aurora para que pues sí vayan a seguir la pista y vean todo el activismo que ella hace y que los puede inspirar también muchísimo. Entonces pues muchísimas gracias por querer ser parte del cambio una vez más con un episodio de Eco Sin Filtro. Gracias. Muchas gracias. Bye. Gracias, Aurora. Gracias a ustedes. Adiós.